a partir de ahora la asignatura. También hemos hecho referencia a esos factores o aspectos con los que se relaciona la medicina veterinaria y la patología, como la etiología, la patogénesis, la lesión, el síntoma, la bioquímica patológica y el resultado, ¿no es cierto? Habíamos conocido también los factores intrínsecos de la enfermedad y hemos visto claramente, chicos, cómo la familia, la edad, el color, la raza, el tipo, el sexo, el género, el color, ¿no es cierto?, determinan la aparición de ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, estos factores intrínsecos están presentes en el animal, obviamente, pero sobre los cuales el animal no tiene control, ¿no es cierto? Habíamos hecho también referencia a la idiosincrasia. La idiosincrasia hemos dicho que es un factor, un elemento importante para el veterinario. ¿Por qué? Porque a través de la idiosincrasia nosotros vamos a poder ver, vamos a poder determinar si un animal es susceptible, ¿no es cierto?, o es alérgico a alguna droga, ¿no es cierto? Bien, no sé, creo que hemos quedado ahí. No, hemos también hecho referencia a las causas extrínsecas, ¿no es cierto? Hemos dicho que en las causas extrínsecas básicamente vamos a conocer aquellos factores de origen físico y químico como factores predisponentes de las enfermedades. Y hemos mencionado que si hablamos de factores extrínsecos de las enfermedades, nos estamos refiriendo básicamente a 4 factores específicos. Los traumatismos, las lesiones debidas a presión, las lesiones debidas a una mala posición y las lesiones debidas a obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, un ratito sigue entrando la gente. Bueno, ahora sí. Ya, entonces, cuando hablamos de factores o causas extrínsecas de origen físico-químico, nos estamos refiriendo a que estos factores pueden ser traumatismos, lesiones debidas a la presión, lesiones debidas a una mala posición y lesiones debidas a obstrucción. ¿Ya? Entonces, empezamos definiendo qué es un traumatismo, ¿no? Ya lo hemos dicho. Un traumatismo es una lesión, obviamente, traumática, producida por una fuerza física súbita y violenta, ¿no es cierto? La que ocasiona aplastamiento de los tejidos y separación de los mismos, a su vez que produce la salida de sangre, provocando hemorragia. Dependiendo de la cantidad de sangre que fluye del cuerpo, del organismo, ¿no es cierto?, ese animal puede experimentar un shock y posteriormente la muerte. Repito, todo va a depender de la severidad y del tamaño de la lesión, ¿no es cierto? No, por una cortadura, el doctor Julio ha dicho que me puedo morir desangrado, ¿no es cierto? No, estamos hablando de heridas grandes, traumatismos de consideración, ¿no? Sigue entrando la gente. Pues un ratito, por favor. Bueno, entonces, tomando en cuenta ya la definición de traumatismo, empezamos a ver ahora cuáles son esas lesiones producidas por traumatismos, ¿no? Y vamos a empezar con la contusión. La contusión, entonces, chicos, no es más que una herida, ¿no es cierto?, o una lesión en la cual el tegumento o la piel no está roto. Sin embargo, los tejidos internos, los tejidos adyacentes están lesionados. Los capilares, vale decir, arterias y venas, ¿no?, están rotos y obviamente la sangre fluye. Por eso es cuando hay un piñazo, les decía, ¿no es cierto?, que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Al principio, bueno, pues el ojo se hincha, está de color rojo, porque hay hemorragia, luego se torna verde, azul, azuloso o azulado, ¿no es cierto? Y después negro y poco a poco va desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces, contusión. Ay, pero de pronto ustedes digan, ay, pero ese ejemplo que tiene que ver con un veterinario. Ay, chicos, el ejemplo es el mismo, ¿no? Y si no me creen, cuando tengan la oportunidad de ir a la granja a ver las vacas, las cabras, los cerdos, etcétera,
no falta un interno, no falta un compañero que agarra y patea a los animales, golpea a los animales, entonces está causando una contusión, ¿no es cierto? También hemos dicho que es conocida con el nombre de magulladura, ¿de acuerdo? Bien. Otro tipo de traumatismo también muy común es esto que se llama abrasión. Abrasión también, ¿no? Es una lesión en el cual el tegumento, a diferencia de la contusión, sí está roto y obviamente se produce salida de sangre, ¿no es cierto? Y como hay ruptura de tejido o de piel o tegumento, ¿no es cierto? Concluimos de que la abrasión es causada por una fuerza física súbita y violenta mucho más grave que la que ocasiona la contusión. ¿Cierto? Bien, ahí creo que hemos quedado, entonces proseguimos con el avance, ¿ya? Incisión. Bueno, incisión, como ustedes ya lo están suponiendo, es una herida que puede ser larga, corta, puede ser estrecha, profunda, superficial. Sin embargo, es producida por un objeto relativamente filocortante. ¿De acuerdo? Un ejemplo, pues los cortes que hacen los cirujanos, por ejemplo, en las cirugías, ¿no? O de pronto el corte que uno se hace al estar cocinando, etcétera, ¿no? O los animales cuando están en el campo pasan por, pisan vidrios, ¿no es cierto? Y se cortan la piel, ¿de acuerdo? Incisión. Laceración, otro tipo de traumatismo. La laceración es también una herida, ya fíjense, que se caracteriza por el desgarramiento de los tejidos y que son producidos por objetos relativamente romos. ¿De acuerdo? Repito, es una herida que se caracteriza por el desgarramiento de los tejidos. Entonces ahí está la diferencia entre incisión y abrasión, ¿no es cierto? Bien, otro tipo de traumatismo es esto que se llama perforación, de pronto el más importante, ¿no? La perforación, chicos, es una herida en el que el punto de entrada, ¿no? De la fuerza mecánica, ¿no? Es obviamente estrecha, pero profunda. Es peligrosa, ¿por qué? Porque el agente físico que lo causa, que se introduce en el cuerpo, puede introducir bacterias muy peligrosas, bacterias anaerobias, claro, y que penetran en el organismo causando después enfermedades, ¿no? La perforación es generalmente causada por clavos, alambres, cuando los animales pisan espinas, vidrios, balas, cualquier objeto físico que cause perforación. ¿De acuerdo? ¿Por qué es de importancia ese tipo de lesión o ese tipo de herida? Porque a través de esa herida, ¿no es cierto?, van a ingresar bacterias, específicamente las que producen la enfermedad llamada tétanos, ¿no? El Clostridium tetani. Una vez que ingresa, bueno, las heridas estrechas, profundas y anfractuosas son las preferidas del Clostridium tetani. Si hay una herida así, con seguridad que va a haber Clostridium tetani y el resultado va a ser después el tétanos. Entonces, fíjense la importancia que tienen las heridas denominadas perforación, ¿no es cierto? Es como en nosotros, ¿no es cierto? No sé si alguna vez ha pasado en el colegio o en la escuela, una herida profunda, especialmente a las chicas, ¿qué les dicen? A ver, ¿qué les dicen o qué les han dicho? Vaya a hacerse vacunar. ¿Contra qué? Precisamente contra el tétanos, ¿no? Porque este tipo de bacterias utilizan este tipo de perforaciones, este tipo de heridas para ingresar y producir después la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, doctor, todo claro. Ok, seguimos entonces. Otro tipo de traumatismos son las fracturas, o perdón, las rupturas, ¿no? La ruptura también es una lesión en la cual los tejidos o las fibras que componen un tejido son comprimidas, son estiradas
hasta romper sus fibras, provocando un estallido o una excesiva distensión. ¿De acuerdo? Generalmente este tipo de heridas o rupturas se observa en órganos huecos y parenquimatosos, pero también se pueden observar en los músculos, en los tendones y los ligamentos. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo de este tipo, los caballos, ¿no? Los caballos, a pesar del tamaño que tienen y del peso que tienen, ¿no es cierto? Tienen un estómago simple y pequeño. Pero cuando el caballo come mucho, come bastante, o de pronto le damos por descuido mucha cantidad de alimento, ¿no? El caballo come sin parar y llega un momento en que se atiborra, se llena, ¿no? Y llega un momento en que las fibras que componen el estómago se distienden, se estiran, ¿no es cierto? Y llega un momento en que se rompe, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de ruptura. Lo mismo pasa en la vesícula biliar, cuando hay cálculos biliares. Estos cálculos biliares, ¿no es cierto?, obstaculizan el flujo de la bilis. Entonces la bilis se va juntando en la vesícula biliar, ¿no es cierto? Llega un punto en que la vesícula igual empieza a inflamarse, a hincharse, a distenderse por el líquido biliar excesivo, ¿no? Y llega un punto en que las fibras no aguantan más y se rompen. Entonces, un ejemplo de ruptura, ¿no es cierto? Bien, otro tipo de influencias físicas, chicos, la fractura o las fracturas. ¿Qué es una fractura? No es más que la interrupción de la continuidad de una estructura dura. Pero al decir la interrupción de la continuidad de una estructura dura, no solo me refiero a los huesos, ¿no? Recuerden que tenemos varias estructuras duras. Aparte de los huesos, están los dientes, están los cuernos, las garras, las uñas, las pezuñas, los cascos. Entonces, sí se puede emplear ese término fractura en ese tipo de tejidos duros. ¿De acuerdo? No solamente fractura sucede en el hueso, eso quiero decirles. ¿Ya? Bien, ¿cuántos tipos de fracturas existen? Varios, ¿no? ¿Cuáles son? Fíjense, la fractura simple. La fractura simple ocurre o sucede, como quieran, cuando la lesión ya comprende solamente tejido óseo, sin compromiso, de la piel o sin que la piel o el tegumento esté rota. Fractura simple, ¿ya? Fractura compuesta. Fractura compuesta es cuando el tegumento o la piel está rota, también el hueso. Desde ya es causada por una fuerza física súbita mucho más violenta que la que ocasiona la fractura simple. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo de fractura llamada fractura en rama verde. Este tipo de fracturas no sucede, como ya hemos visto, la ruptura del hueso como tal, ¿no? Se llama en rama verde, ¿por qué? Porque precisamente el hueso no quiebra, no se rompe, sino que se tuerce, sufre o adquiere una dirección contraria a la que tiene que seguir. Este tipo de fracturas en rama verde se observa con frecuencia en animales jóvenes, en animales que están creciendo, en animales en desarrollo, en animales cuya dieta tienen deficiencia de calcio y fósforo, porque esos dos elementos son los que se encargan del crecimiento y fortalecimiento del tejido óseo. Pero si no hay calcio, no hay fósforo, ese hueso que tiene que crecer recto, pues se tuerce. Por eso se llama en rama verde. ¿De acuerdo? Otro tipo de fractura es la fractura en minuta o con minuta, le dicen algunos, ¿no? Más conocido como fractura en minuta. Este tipo de fractura sucede cuando los huesos se dividen en numerosos fragmentos, ¿de acuerdo? O, en otras palabras, se hacen añicos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la severidad y la situación, pues veremos si tiene solución ese tejido óseo o si definitivamente amerita ¿cómo se llama? La amputación,
¿De acuerdo? Pero este tipo de fractura diminuta sucede más en los caballos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los huesos de estos animales son mucho más quebradizos que las de otras especies y además de que los caballos son animales deportivos, ¿de acuerdo? Siempre están corriendo, siempre están saltando, entonces son más propensos a contraer este tipo de fracturas, ¿de acuerdo? Bien, por último tenemos la fractura impactada. La fractura impactada, chicos, es cuando debido a un impacto muy fuerte, muy severo, ¿no? El hueso se entrecruza, empuja la porción de la otra, ¿no es cierto? Y se entrecruza. Por eso se llama fractura impactada. ¿De acuerdo? Entonces, esos son, chicos, los, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fracturas. ¿De acuerdo? Y obviamente, para determinar y saber qué tipo de fractura o ante qué tipo de fractura estamos, debemos corroborar el diagnóstico ¿con qué, chicos? Con rayos X, ¿no es cierto? Siempre, ¿verdad? Bueno, hasta ahí las fracturas entonces. Seguimos describiendo los traumatismos y toca ahora describir este término llamado concusión. Fíjense, concusión con C. Ya no estamos diciendo contusión con T. ¿De acuerdo? La concusión, entonces, chicos, no es más que una perturbación funcional del sistema nervioso central, que obviamente puede estar asociado o no con la pérdida de conciencia. Por eso es que siempre se recomienda, cuando ustedes estén derribando, tumbando caballos, ¿no? Siempre hay que cuidar la cabeza. ¿Por qué? Porque un golpe, ¿no es cierto?, puede hacer que ese caballo no despierte más, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama concusión. Recuerden que de todos los animales zootécnicos, el caballo es el animal más susceptible. Por eso es que cuando estamos tumbando o trabajando con caballos, cuando vamos a derribar un caballo, tenemos que destinar específicamente a una persona que agarre la cabeza. ¿Para qué? Para que no se golpee la cabeza y no quede concuso. ¿De acuerdo? Bien, otra lesión traumática son las torceduras o los esguinces, ¿no? Alguna vez todos hemos sufrido esta patología, ¿no? Especialmente los que hacen deporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una torcedura o esguince? Fíjense que no es más que una lesión, ¿no? De una coyuntura, o sea, de una determinada articulación, quiero decir, con una coyuntura, ¿no es cierto? En la cual la relación anatómica de esta coyuntura o de esta articulación se mantiene, pero los ligamentos y los tendones que están alrededor o que están sosteniendo esos huesos de la articulación son desgarrados o son estirados. ¿De acuerdo? También, dependiendo la severidad, puede terminar con hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, torcedura o esguince. Por último, luxación. ¿Ya? La luxación es una lesión con salida total o parcial de las estructuras óseas de una determinada articulación o de una determinada coyuntura. Esta salida de los huesos de una determinada articulación están también acompañados de ruptura y desgarramiento de tendones, ligamentos y también con presencia de sangre o hemorragia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes son más susceptibles a contraer torceduras, esguinces, luxaciones? Los animales deportivos, ¿no? Entre ellos, siempre el número 1 lo va a ocupar el caballo o los caballos, ¿no? Porque son animales deportivos. Algunas razas de perros, ¿no es cierto?, que están sometidos a carreras. En general, todos aquellos animales que se dedican al deporte, ¿no? Ahí esos animales son más susceptibles a contraer esguinces, luxaciones. ¿De acuerdo?
Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Sí, doctor, todo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, hasta ahí entonces el primer punto de los traumatismos, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver, chicos, las lesiones debidas a la presión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de este segundo grupo de factores físicos, químicos, ¿no? O lesiones que se deben a la presión, se dice que es causada por una fuerza de menor violencia física y que ejerce su efecto, ejerce su acción durante un lapso de tiempo considerable. Es decir, durante un corto lapso de tiempo. ¿De acuerdo? A ver. Generalmente, este tipo de lesiones debidas a la presión o por presión, ya, se presentan generalmente en, un cachito, aquí, se presentan generalmente en lugares cercanos o lugares próximos a tumores, quistes y abscesos. Es decir, estos tumores, estos quistes, estos abscesos, a medida que van creciendo, van presionando las paredes de las arterias, de las venas. ¿Qué ocasionan con esto? Obviamente, obstaculización del flujo sanguíneo. ¿No es cierto? Imagínense una arteria pasando a irrigar un X órgano, ¿no? Y adyacente un quiste, ¿no? Un quiste que va a ir creciendo, pero a medida que va creciendo va a ir presionando la pared de esa arteria. Entonces, como va a presionar, ¿no es cierto? No va a haber flujo de sangre. Entonces, ¿qué? La sangre va a quedar obstaculizada, ¿no es cierto? Va a producir hipoxia, porque ese órgano que tenía que recibir la sangre, obviamente no va a recibir oxígeno, entonces va a presentar hipoxia, también va a presentar acúmulo de desperdicio metabólico. ¿Por qué? Porque todo el aire, el oxígeno viciado y los restos del metabolismo celular que tienen que ser eliminados no van a poder ser eliminados porque alguien está bloqueando, ¿no es cierto?, la arteria. Y a consecuencia de eso sucede lo que se llama atrofia y muerte del tejido afectado. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor, se entiende. Ok. Entonces, otro ejemplo de lesiones por presión, chicos, es cuando aplicamos torniquetes, perdón, cuando aplicamos ligas o vendajes mal realizados, ¿no? Cuando hacemos un torniquete muy apretado, cuando vendamos muy ajustado, ¿no? Podemos, en vez de hacer un favor, en vez de hacerle un bien al animal, podemos ocasionar una patología. Podemos ocasionar isquemia, ¿no es cierto? Que es la reducción de la cantidad de sangre, necrosis, que es la muerte celular, o podemos ocasionar hiperemia o acúmulo de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, los torniquetes, los vendajes no tienen que ser muy ajustados. Porque si voy a ajustar con toda mi fuerza, ¿no es cierto? Voy a impedir el flujo de la sangre y voy a ocasionar más bien un daño más serio, ¿no? Incluso puedo llegar a causar la muerte celular y por ende la muerte de ese tejido. Entonces, los torniquetes, los vendajes, las ligaduras deben ser realizadas con una fuerza que no sea ni tan ni muy fuerte, o sea, ni muy fuerte ni muy suave. ¿De acuerdo? Bien, otro ejemplo de este tipo de lesiones se observan en animales que han estado recostados por mucho tiempo. ¿Ya? Fíjense, animales que han sido diagnosticados con enfermedades muy graves y que están recostados por mucho tiempo en el suelo, ¿no es cierto? Se observan ahí las famosas llagas por decúbito.
¿no? Precisamente ¿por qué? Porque todos los capilares periféricos del cuerpo del animal están presionados contra el suelo, contra la camilla, contra la cama, y esto obviamente obstaculiza el flujo de la sangre también. Y termina al final en lo que llamamos úlceras o llagas por decúbito. Entonces, para evitar ese tipo de lesiones, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Constantemente debemos dar la vuelta al paciente o al animal, ¿no es cierto? Y masajear la parte que estaba en contacto con el suelo. De esta forma vamos a evitar, vamos a minimizar el daño por presión. ¿De acuerdo? Por último, a ver, otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Creo que todos tenemos callos, ¿no? Callos en las manos y callos en los pies, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se producen estos callos? Que es otro ejemplo típico de la lesión por presión. Fíjense que al utilizar un zapato ajustado, cabalito, ¿no es cierto? Hay presión. Mis dedos están siendo presionados por el zapato que es ajustado, pero a la vez, mientras camino, ¿no? Hay presión y a la vez estoy frotando. Entonces, esto hace que se produzca una hiperplasia o el aumento del tamaño del área afectada. En este caso, mi dedo o de pronto el talón, ¿no es cierto? Otro ejemplo, cuando trabajamos con la pala, con el pico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos presionando el mango de la pala, el mango del pico, ¿no es cierto? Y debido a esa presión, ¿no es cierto? Esa presión que obviamente afecta a los capilares internos, se van a desarrollar los famosos callos, ¿no? Que al principio son ampollas y después se hacen callo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Está claro? Bueno, entonces, las lesiones por presión, chicos. Presión, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver las lesiones por obstrucción o lesiones debidas a la obstrucción. ¿De acuerdo? Las obstrucciones, chicos, o la obstrucción no es más que una lesión mecánica producida cuando el lumen o la luz de un órgano hueco se cierra. ¿De acuerdo? Se cierra y obviamente el flujo normal de líquidos está pues obstaculizado. ¿No es cierto? Ahora, ¿quiénes o qué factores causan, ¿no?, el cierre de la luz de los órganos huecos? Primero, pueden ser causadas por cuerpos extraños y dos, por alteraciones ya dentro de la pared del órgano. Vamos al ejemplo para que entiendan mejor. Cuando digo que pueden ser causadas por cuerpos extraños, ¿no? Entonces, imagínense un cachorrito jugando con una pelota, ¿no? Y de pronto se trague la pelota. Entonces ya estamos ocasionando, ¿no es cierto?, un cierre de la luz, del lumen, en este caso del esófago, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por un cuerpo extraño. ¿No es cierto? O de pronto las vacas en el campo se comen una toronja, se comen algo que está botado ahí, ¿no es cierto? Y obstaculiza la luz o el lumen del esófago. Lo mismo pasa a ver, por ejemplo, en el útero, ¿no? Cuando el feto no puede salir en el momento del parto. En los intestinos, cuando hay presencia de enterolitos o fecalomas, ¿no? Que obviamente obstaculizan el flujo de gases, el flujo de heces, ¿no es cierto? Entonces, a eso me refiero cuando digo que es causada por cuerpos extraños. Y dos, por alteraciones dentro de la pared del órgano, les decía, ¿no es cierto? Esto sucede cuando las terminaciones nerviosas de ese órgano son dañadas y produce estenosis. Estenosis significa que ese órgano hueco se cierra, ¿de acuerdo? Estenosis, ¿de acuerdo?
También puede ser ocasionada, lo decíamos hace rato, por la presencia de tumores, quistes y abscesos. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto a las lesiones debidas a la obstrucción. ¿Sí? Bueno, claro, eso es lo que les decía. Cuerpos extraños, ¿no? Y alteraciones de la pared del órgano, que ocasionan, obviamente, estenosis. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a entrar a ver el último grupo que hace referencia a las lesiones debidas a una mala posición o aquellas lesiones que se deben o que se dan por una mala posición. Esto sucede, chicos, debido a que por influencias físicas, la posición de algunos órganos o partes del cuerpo de un determinado animal puede llegar a desplazarse o cambiar de ubicación. ¿De acuerdo? Estos desplazamientos se deben o se originan se originan por los siguientes factores. Primero, influencias físicas, obviamente, todos son influencias físicas, ¿no? Primero, incremento de la presión dentro de una cavidad corporal. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cuando las vacas se timpanizan, por ejemplo, cuando los caballos tienen cólico, cuando las ovejas, las cabras se timpanizan, ¿qué pasa? Esos gases, esos pedos, no van a poder ser eliminados. ¿No es cierto? Entonces, debido a eso, es que la presión de la cavidad abdominal aumenta. Por eso se llama incremento de la presión dentro de una cavidad corporal. Y al aumentar la presión en la cavidad abdominal, hace que algunos órganos se desplacen. ¿Por qué? Porque hay una presión, ¿no es cierto? Hay un acúmulo de gases o de heces que está empujando los tejidos adyacentes. ¿No es cierto? 2. Presencia de crecimientos anormales o tumores. Y sí, imagínense un tumor, ¿no? Que va creciendo todos los días, ¿no es cierto? Va creciendo, y a medida que va creciendo, va empujando los tejidos adyacentes. Al empujar, ¿qué está haciendo? Está haciendo que ese tejido adyacente cambie de posición normal, de posición original. ¿De acuerdo? Otra causa, los movimientos y posturas corporales no naturales. Esto sucede cuando los animales padecen mucho dolor y adoptan posiciones que estando sanos no lo adoptarían, no lo harían. A ver, para que me entienda mejor. Jamás van a ver un caballo sentarse como perro, jamás. Pero cuando ese caballo sufre de cólico, sufre un dolor intenso, ¿no es cierto? El caballo, para minimizar el dolor, adopta diferentes posiciones no naturales. Se echa, se levanta, se patea el abdomen, se muerde el abdomen, ¿no? Y por último se sienta como perro. Entonces, estas posiciones, estos cambios de posición pueden hacer también que los órganos internos abdominales, claro, se desubiquen, cambien, se desplacen de su posición normal a una posición definitivamente anormal. ¿De acuerdo? Y bueno, por último tenemos los defectos de inervación, ¿no es cierto? Puede ser que una terminación nerviosa de un determinado órgano esté dañado, entonces el órgano deja de crecer y se va achicando y obviamente va a cambiar de posición o va a ser desplazado. La presencia de aberturas normales en una cavidad también, ¿no? Un prolapsos anales, prolapsos vaginales, que pueden hacer que los órganos adyacentes o continuos también sean desplazados. Entonces, esas son las 5 causas, ¿no?, que pueden ocasionar
cambio de posición normal de los órganos y tejidos adyacentes de la cavidad abdominal a una posición definitivamente anormal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a ver entonces cuáles son aquellas lesiones por mala posición. ¿Ya? El vólvulo, ¿no? Vólvulo, un término muy conocido, una patología muy común en los caballos, ¿no? Que ocasiona cólico. ¿Qué es un vólvulo? Un vólvulo, chicos, no es más que la rotación del intestino delgado alrededor de su inserción mesentérica. Es decir, recuerden que el intestino delgado es un tubo, ¿no es cierto?, que está sostenido ¿por qué? Por una telita delgadita llamada mesenterio, ¿no es cierto? Obviamente ese mesenterio tiene arterias y venas mesentéricas que irrigan el intestino. Pero cuando ese mesenterio gira, tuerce, ¿qué va a suceder? Pues que no va a haber irrigación sanguínea hacia el intestino delgado. Ese intestino se va a atrofiar, se va a hacer hipóxico, va a sufrir isquemia y, por último, infarto o muerte. Y eso obviamente ocasiona